Vale, pues hoy hemos regresado al CAR de Madrid, al Centro de Alto Rendimiento, para hacer una charla que es como la continuación, ¿no? La segunda parte de la que tuvimos hace unos meses, porque es que esta semana, dentro de unos días, Valle Hermoso alberga ese campeonato de Europa por selecciones y hoy estamos con Abel Jordán, un poco lejos. Buenas. ¿Cómo estás, Abel? Muy bien, muy bien. ¿Cómo te encuentras? Encuentro bien, una temporada más complicada. Al final, cuando eres atleta, tienes temporadas en las que tienes más suerte y otras que no. Ya me veías el año pasado, competía donde fuese, cuando fuese, 3 carreras, 4 carreras un día. Este año está siendo más tranquilo porque pista cubierta la disfruté mucho y es verdad que sí que me lo pasé muy bien, fueron un montón de experiencias nuevas y sí que pude aguantar bien. Pero este aire libre está siendo más con más tropiezos y lo típico que sales de una para entrar en otra. Llegué a Estados Unidos y a la semana me rompí la mano. Luego de romperme la mano, que tampoco influyó mucho, pero es verdad que no podía hacer vallas. Entonces fueron entrenamientos solo de velocidad Ujú. porque estaba el peligro de caerme haciendo vallas y que la mano fuese a peor. Entonces, pues estuve con la mano rota 3 semanas, recuperé bien, no tuve ningún problema al recuperar, pero una semana después de romperme la mano me hice una micro rotura en el aductor, Ujú. estuve unas 2 semanas y media parado, ya luego volví a España, entrené con normalidad, sin ningún problema, y ahora estos últimos días estoy otra vez volviendo un poco a molestias en el aductor y demás, entonces como que parece que todo va bien y luego para atrás, arranco y vuelvo para atrás, así que bueno. Pero aún así me encuentro bien en cuanto a ganas con la temporada, me encuentro rápido, estoy más rápido que el año pasado y lo he estado viendo en entrenamientos, lo he estado viendo en competiciones, a pesar de que no he podido algunas terminarlas, sí que sé que estoy más rápido, Ujú. entonces eso por lo menos me anima a seguir entrenando porque sé que a la primera que enganche 2 semanas, 3 semanas de entrenamiento como mucho, voy a poder correr una marca personal y lo tengo bastante claro. Claro, ¿y por qué crees que se ha producido ese cambio a nivel físico durante los últimos meses? A lo mejor porque le has exprimido mucho tu cuerpo con el tema de las competiciones, con el tema de los entrenamientos y ahora como que se está adaptando, ¿no? Lo que me decías de las molestias y que no sucedía en años anteriores, Ujú. ha sido un poco por tu progresión lógica como atleta, de que a medida que le vas metiendo más caña al cuerpo, que vas haciendo más competiciones, digamos que se está adaptando un poco en lo físico, ¿puede ser? O por... Puede ser, a ver, al final hay un factor dentro de, dentro de las lesiones como atleta que es la suerte. Hay veces que tú estás en un entrenamiento y te sientes genial y de repente pisas mal, se te va un pie y te haces un esguince. O pisas mal, a mí por ejemplo me pasó en el mismo europeo en el 60, no me pude... Bueno, al final me acabé presentando en la semifinal, pero no la corrí al 100%, la corrí como al 90%, Sí, sí. porque en la última salida del calentamiento tuve un apoyo incómodo y se me subió un poco el aductor y ya me hizo salir afuera Ujú. bastante mermado. Entonces, yo creo que es una mezcla de las dos. Es verdad que mi temporada indoor fue bastante física, competí bastante, pero, pero cuando volví a empezar a preparar outdoor, estaba bien, estaba completo. Es más, hace 3 semanas, 4 semanas después de la micro rotura de aductor, yo me hice una resonancia, salió limpia, no tenía ningún tipo de molestia en ninguna de las piernas, en ningún lado. Entonces estoy bien físicamente. He recuperado de toda la tralla que le metí en pista cubierta. Así que a veces tiene esa mala suerte que te ocurren lesiones que no te esperas. Claro. Y yo creo que también que es un problema de fortalecimiento. Al fin y al cabo, los músculos interiores, es que yo no corro ni curva, yo corro en línea recta. Entonces Claro. los músculos estabilizadores y los músculos interiores no los exprimes tanto. Ujú. Y yo es verdad que como años atrás he tenido problemas en glúteo, piramidal y demás, tengo una rutina de calentamiento a la hora de entrenar, donde caliento muy bien glúteos, piramidal, Ujú. zona alta del isquio, pero no hago lo mismo con la zona interior. Claro. Entonces, pues bueno, yo creo que simplemente va a ser algo que voy a tener que incorporar, porque al final es una musculatura que cuando tú vas al gimnasio no la trabajas mucho, Claro, o trabajas porque otras, sí. Sí, sí. no la necesitas tanto como si necesitas unos buenos cuádriceps, isquios, glúteos, y simplemente quedará eso. Ahora mismo tomárselo con tranquilidad, ver qué es, qué no es, recuperar, volver a estar bien y cuando vuelva a recuperar el entrenamiento con regularidad, porque estoy entrenando, estoy ya Sí, estado sí, sí. entrenando sin ningún problema, pero cuando recupere la regularidad al 100%, pues añadir unos pequeños ejercicios de Claro. fortalecimiento de aductores, de psoas,
que por lo menos me mantengan, por así decirlo, en forma, Ujú. que no sean el músculo más desarrollado de mi cuerpo, Pero que te pero que a la permita. mínima que le meta un esfuerzo no salten. Claro, yo recuerdo a ver que cuando charlamos por primera vez, que creo que fue en enero, fue antes Sí, incluso de que empezase la temporada, ya me hablabas un poco de que al principio de la pretemporada te había costado, pero luego sí, había ido muy bien y mm, luego se demostró en la temporada en pista cubierta. sí, Hiciste una muy buena temporada en pista cubierta, tanto en Estados Unidos como luego cuando viniste a España. Recordamos ese europeo, que es verdad que en semifinales ya te costó lo que has comentado, mm, pero es verdad que se te veía bien de forma, o sea, más allá de las molestias y demás, sí, decías, estás en los tiempos, estás en las marcas y se nota una mejoría. sí. Claro, ya ha pasado medio año desde entonces, estamos ya finalizando el mes de junio. ¿Cómo ha sido tu progreso a nivel de atleta desde enero con el tema de los entrenamientos en Estados Unidos, con el tema de las marcas? ¿Has visto una evolución lógica también por otra parte como atleta en comparación con lo que me decías en enero de que habías empezado un poco peor y luego Sí. ya te habías ido encontrando mejor? Ahora, ¿cómo te encuentras a nivel de atleta, a nivel de progresión? No, muy bien, yo me encuentro bien. Ya te digo, he tenido estos problemas que sí que me han bajado un poco la moral Claro, y sí que me han imposibilitado entrenar tanto como quisiera, como quisiese, pero también me han dado la oportunidad de pausar un poco claro. porque al final la temporada es muy larga y nosotros, uno de mis objetivos es el Europeo Sub-23, obviamente, pero otro de los objetivos es poder participar en mi primer mundial y ese mundial es del 13 al 20 de septiembre. A día de hoy quedan 2 meses y medio, entonces queda tiempo para aburrir, para trabajar y a mí me gusta darle siempre la cosa positiva Ujú, a los problemas que me pasan. Y es verdad que después de toda la trayectoria de indoor, aire libre lo tuve que empezar con más tranquilidad, claro, pero el hecho de empezarlo con más tranquilidad consigue que no me queme, porque al final si tú estás compitiendo mucho durante la temporada, llega un punto que acabas quemado. lógico. Y eso es, por ejemplo, algo que me pasó en pista cubierta cuando llegué a los nacionales universitarios de Estados Unidos. Yo ya sentía que era como un concepto, una sensación muy graciosa, porque tenías agujetas más rápido de lo que tu cuerpo recuperaba. Claro. Entonces, al día siguiente tenías agujetas del día anterior. Y al día siguiente tenías más agujetas de lo que tu cuerpo había recuperado ese entrenamiento. Entonces, eso es básicamente esa sensación de quemado, que al final has competido tanto. Yo cuando vine aquí a España, el hecho de querer ir al europeo en 2 pruebas me forzó a meterme un fin de semana en el Campeonato de España de locura, que Hombre, competí creo que fueron 4 veces el sábado y 2 el domingo por la mañana, es que ya ni el domingo por la tarde. Entonces, en un rango de 36 horas, competí 6 veces al es cien por verdad, ciento. es verdad. Entonces, todo eso a lo largo se nota. Y cuando llegué al europeo, llegaba en buenas condiciones y al final casi corro marca personal de las vallas. Yo en las Sí, vallas corrí sí, sí. 7:54 y no pensaba ni que fuese a correr porque llegué muy molesto del isquio. Y al final conseguí correr, pero luego te vas una semana más tarde, una semana y media más tarde, ya llego a los nacionales universitarios y ya ahí lo noto mucho, que ya el cuerpo me está pidiendo un descanso. Claro, de hecho, Abel, recuerdo que lo comentamos en su momento, que tú después del europeo, es verdad que no participas, bueno, sí participas en las semifinales, pero ya estás un poco tocado, pero la semana siguiente corres en Estados Unidos y Claro. creo que no pasa ni una semana. Quiero No, recordar que fue un miércoles, un jueves, me quiere sonar. sí, sí, fue miércoles. Yo competí en Estados Unidos en No, España, perdón, un sábado competiste en Apeldoorn. en En Apeldoorn, Apeldoorn, un sábado es creo que fue verdad. en las semifinales, Y el jueves o viernes o del miércoles al siguientes, jueves o del jueves al viernes, no recuerdo, estabas ya corriendo en Estados sí, Unidos, que muchos nos sorprendió, sí, porque sí, dijimos, joder, ha terminado sí, con de aquella molestias manera. o un poco quemado el europeo y ya está compitiendo otra vez, pero fue también indoor, Sí, sí, fue 60 vallas. pero y eso era el campeonato universitario, era El NCA, nacional, sí. y tenías que competirlo sí o sí, o fue Sí, una además, decisión mixta. a mí también yo también tenía ganas de competirlo. Al Ya, final, para mí, para mi universidad, para mi entrenador, era un logro el llegar allí, ya. porque en pista cubierta funciona distinto en aire libre. En pista cubierta, para conseguir entrar en el campeonato nacional, tienes que estar entre los 16 mejores del ranking Ujú, universitario de todo el país. Entonces, si yo solo con decirte, con mi 7:53 yo estaba el 16. claro, Imagínate el nivel que había allí. ya. Y creo que con 6:59, porque la marca del Campeonato de España no me servía, porque no competía con la universidad, pero yo tenía un 6:59 con la Ujú, universidad, con eso no entrabas. ya, 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 Entonces, ya. Hostia. el nivel es muy alto y el poder competir allí es un honor, quieras que no. Y mi Ya. universidad no llevaba a nadie en un campeonato indoor nacional desde hace 15, 16, 17 años. Ujú.
Entonces, yo tenía ganas de competir, además, eh, viajé con el motivo de competir. Yo llegué a Madrid después Es de verdad, es Apeldoorn verdad, y al día siguiente estaba volando, no volé ni a Los Ángeles, volé directamente a Virginia es verdad, para no tener que recorrerme todo Estados Unidos una vez y luego volver a es verdad. Virginia. Entonces fui directamente a Virginia, le pedí a un amigo de mí que vive conmigo que preparase una mochila y con cosas y que se la diese a mi entrenador, y mi entrenador llevó mi ropa de competición a Virginia. Y yo fui directamente y pude descansar. Y recuerdo que llegué un martes y competía un viernes, entonces tuve Sí, días sí, para sí. descansar, pero aún así tu cuerpo lo nota y yo estaba quemadísimo. Entonces salí ahí a hacerlo lo mejor posible, pero mi temporada como tal ya había explotado, ya había hecho todo lo que podía haber hecho en 80 temporadas. Absolutamente, porque además lo hablábamos, que mira, justo en enero hablamos de cómo iba a ser la temporada y esa pista cubierta que tuviste, como tú has dicho, estuvo muy plagada de competiciones, de Sí, carreras, de entrenamientos. Recordamos Gallur, tú lo has dicho, sí. competiste 6 carreras en apenas un fin de semana, en un campeonato que fue increíble, la Sí, verdad. yo lo disfruté un montón. Fue Puede haber sido de los increíble. mejores campeonatos que he Sí, disfrutado. Sí, además, a ti de forma personal, incluso en el resto de pruebas, un nivel sí, sí. increíble. Sí, Y además, luego salió la estadística que había sido como el segundo mejor campeonato en Europa sí, indoor por muy pocas décimas del primero. Había tenido un nivel increíble. Claro, luego tocaba Appledore apenas 10 días después, sí, porque el calendario es el que es. Sí, es el sí. que es, y menos mal que ya dijiste, oye, Nanjing, no, no contéis Nada, conmigo nada. porque voy a tener que estar, No, yo lo sabía, yo era sabía que a imposible. Nanjing iba a llegar pasadísimo, pasadísimo, Claro, pero pasadísimo. ¿no crees que esto, incluso a la larga, para un atleta como tú, o atletas como tú, ¿no? de vuestra edad, habría que revisar el tema del calendario? Digamos a nivel internacional, de decir, no puede ser que le metáis esta carga al cuerpo porque puede suceder esto Ya, precisamente, que os terminéis quemando o que terminéis explotando porque te ha sucedido a ti y tienes 21, sí, 20 20 21, 21. 21 años. Pero también le ha sucedido aquí que Llopis en los últimos meses, que ha ido también con molestias de vez en cuando. Guillén Crespi también tuvo Sí. molestias hace unos meses. ¿No crees que estáis compitiendo demasiado, que os exigen competir demasiado, digamos, a nivel internacional, por tema de calendarios, de los mítines, la gente que tiene que estar en mítines para conseguir puntos? ¿No crees que habría que cambiar algo? Yo creo que no, Sí, pero creo que como mucho podría, algo que beneficiaría, por ejemplo, tenemos ahora la situación de Tokio. La gente está buscando puntos, la gente está buscando mítines, quiere competir, porque te piden 5 competiciones después del 24 de agosto. Entonces, eso es un poco conflictivo, porque después del 24 de agosto de 2024 no hay nadie compitiendo. Entonces tienes que meter 5 competiciones este año, sí, que no son muchas, pero es verdad que te lesionas 2 semanas o tienes un indoor un poco raro y ya te estás forzando a hacer 5 competiciones de buena calidad, porque claro, al final con el sistema de puntos tú quieres buscar 5 competiciones que te añadan muchos puntos extras, que sean una buena categoría, que sean categoría A, B, como muy poco. claro. Entonces, a lo mejor una posible solución podría ser en vez de 5 competiciones que sean 4. No lo sé. También es verdad que en Europa sí que se le da mucha importancia a pista cubierta, que es Sí, algo que no ves fuera. Entonces, eso también influye en la mentalidad de los atletas de Europa, que ellos quieren hacer una buena pista cubierta y un buen aire libre. Tú vas allí a Estados Unidos claro. y les da igual pista cubierta. No les... Hay equipos que ni lo preparan. Ya. Yo, mi primer año cuando llegué a Estados Unidos, tampoco se preparó mucho. Corrimos, ¿cómo se dice esto? Allí le llaman run through the Ujú. meets, que básicamente significa entrenas un jueves, tienes un entrenamiento de alta carga y el sábado compites, pero te da igual, el jueves Claro. sigues haciendo un entrenamiento de alta carga porque la competición no es tu objetivo principal. Ujú. Entonces, es simplemente eso, que aquí yo creo que en Europa tenemos esa mentalidad de que nos gusta mucho la pista cubierta, la disfrutamos un montón. Soy el primero que me encanta, el ambiente es cerrado, Sí, hace eco, Caldera, sí, sí, estás ahí está guay. cerca de la pista, yo la disfruto un montón, pero si eres una persona como yo, que vas a 2 pruebas, obviamente te parece eterno todo. Claro. Se puede gestionar bien. No creo que sea un problema de que nos exigen mucho desde la Federación de Atletismo, porque al final ellos lo que hacen es poner 2 campeonatos importantes al año y eso Ya. está divertido. Te ponen o un Mundial Indoor y Europeo Outdoor o un Europeo Indoor y Mundial Outdoor. Sí. Solo que este ha Entonces, coincidido justo que Nanjing venía del claro, coronavirus y ya entonces este hemos año, tenido, a mí eso es lo único que yo creo que han puesto ahí por poner, porque porque por había que hacerlo. devolver el favor a China de 2019, Claro. pero me parecía mucho más sencillo. Yo qué sé, si por ejemplo el año que viene, que es
El año que viene vuelve a haber mundial. El año que viene vuelve al Vuelve mundial, al ¿no? mundial y al siguiente europeo aquí. Claro, el año que viene, que es 2026, no sé a quién se lo han dado, pero imagínate Creo que es Europa. que se lo han dado, creo, no sé, a Budapest Sí, creo, me o suena. algún país europeo. Pues el año 2028, en vez de sacar un sorteo, se lo vas a China y ya está. Claro, De esa manera les devuelves el favor y claro. no te cargas a todos los atletas, porque tener un europeo, tener un mundial, pues es duro, Es muy costoso, es duro. evidentemente. Claro, porque tú de cara ya a los próximos meses, tenemos ahora esta Copa no, mal dicho, ahora ya no es Copa, ahora es europeo de selecciones de atletismo, hasta hace nada era la Copa Europea, Sí, en Vallehermoso, que entiendo que las ganas tienen que ser tremendas, porque sí, encima sí. es en Madrid, es en casa. Vamos a empezar por ahí. Claro, ¿cómo encaras esta competición? Porque es verdad que, claro, llevamos muchos meses hablando de ellas. En España hace falta competiciones internacionales de Sí, atletismo, lo llevamos diciendo muchos años. Ahora tenemos este europeo de selecciones, en el 27 el europeo de Valencia ese Indoor, va a que estar también muy hay guay. muchas ganas. ¿Cómo encaras tú Vallehermoso de ver esa caldera, que además es una pista coqueta, es una pista pequeña, es una pista que puede generar mucho ambiente si se consiguen llenar las gradas? ¿Cómo lo encaras aquí en casa? No, pues con muchas ganas. Yo ya te digo, yo ya competí el año pasado en el Meeting Madrid y se disfrutó un montón. Recuerdo que estar prácticamente lleno el estadio por la noche fue muy divertido. Entonces esto va a ser incluso mejor porque tienes a toda la grada apoyándote. Yo creo que de mi punto de vista personal, simplemente la encaro con mucha ilusión. Ujú, De decir, joder, qué guay que tenemos la posibilidad de albergar campeonatos en España, ujú. porque se echaban de menos. Yo Mucho. hacía tiempo, no recuerdo cuándo fue la última vez que hicimos así un campeonato de alto nivel aquí en España. Barcelona, ¿no? Hubo un europeo de Barcelona hace 14, 15 años, pero desde Entonces, entonces no yo de recuerdo. historia del atletismo tampoco sé mucho, Sí, sí, pero sí, sé pero que me suena que hace tiempo que no sí, hacemos nada importante aquí. Entonces, pues reviva las ganas y sobre todo atrae mucha más gente al deporte. Al final, mucho cuando más. haces un campeonato cada 20 años aquí, pues la gente no le importa, pero si haces uno cada 4 o 5 años, eres capaz de meter, ya sea un mundial sub-20 o un Sí, europeo claro. sub-23, si eres capaz de traerlos aquí hacia España, reavivas ese gusto por el deporte y más gente viene, más gente apoya y es al final lo que necesitamos los atletas, es que este deporte crezca mucho. Total, sí, Porque es un además. deporte bonito, es un deporte en el que tiene cabida cualquier persona, porque es que tienes un trillón de pruebas. Da igual cómo sea tu físico, más grande, más pequeño, más alto, más bajo, tienes una prueba para ti segurísimo. Entonces, un deporte así es una pena que no sea tan valorado como otros. Claro, porque además tú estás seleccionado para ese relevo, para ese Sí, 4%, que además parece el año de los relevos, ¿no? Con el ya. tema de los World Relays, ahora ya la gente dice, hostia, relevos, tal. Sí, sí, a la gente le está A la gustando. gente le está gustando mucho por motivos evidentes, porque, ojo, también en Appledore el 4x400 masculino, la Sí, que lió fue tremenda sí, en sí. esa gran final, que fueron plata. Claro, ¿cómo encaras este 4%? Este 4% de Vallehermoso, que será una de las últimas pruebas, a lo mejor España se está jugando entrar al Sí. famoso podio, ¿no? ¿Cómo lo encaras? No, pues bien, bien, yo creo con confianza. El único hándicap que tenemos el 4% masculino es la regularidad en cuanto a que el equipo ha ido cambiando mucho. Al Sí. final, por ejemplo, en el 4% de chicas hay 2, 3, 4 chicas que llevan corriendo el relevo 5, 6, 7 años y ya están muchas a ella al relevo, Sí, que básicamente podrían entrenar ellas el mismo relevo. En el caso de los chicos es distinto, estamos viendo un cambio generacional de muchísimos velocistas. Es que si te vas al ranking, al ranking español, tienes 10, 26, 27, 28, 29, los cuatro primeros son por debajo de sub-23. mm, Creo que hay dos sub-23, hay dos sub-20. Entonces, estás viendo un cambio generacional que anima mucho y motiva mucho y gusta ver el futuro, el posible futuro de la velocidad española, pero tarda su tiempo en asentarse en un relevo. Al final, todos y cada uno de nosotros tenemos que hacernos cómodos a los cambios, a la persona con la que cambiamos, porque claro, no es lo mismo, por ejemplo, nos pasó en el Europeo de Roma, el sí, cambio de Ricky a mí, quieras que no, el Ricky ser mucho más bajo de lo que soy yo, no es un problema, pero es algo que tienes que acostumbrar y tienes obvio. que practicarlo. ¿Qué pasa? Que si cada año entra gente nueva, pues es complicado gestionar eso. Entonces, yo espero y creo que de aquí a los próximos 5 años se estabilice mucho más porque los chicos que están viniendo por debajo Ujú. tienen muy buena pinta y tienen pinta de querer quedarse y de querer mantener esa línea de trabajo. Entonces, de cara a este finde, pues con mucha ilusión, pero sobre todo
con ganas de ver cómo funcionamos entre nosotros. Somos todos muy jóvenes, yo creo que el más mayor es Crespi, a lo mejor, Posiblemente o sí. Crespi Yo creo o que es Crespi. Adrià Sí, son los más mayores yo creo que porque Crespi. son 2002, luego Ujú. estamos Jaime Sancho y yo 2003, y luego Juancar 2004 y Jorge 2006. Madre mía. Entonces me estamos hablando que todo el equipo es sub-22, sub-22, sub-23. Literalmente, sí, sí, sí. Entonces, con mucha tranquilidad. No, yo creo que nosotros como atletas sabemos que no vamos ahí a defender nada, no Ujú. tenemos ninguna expectativa que lograr porque no hemos demostrado nada de momento. Claro. Pero eso es lo bueno, que puedes ir allí a demostrar, que puedes ir allí a hacerlo bien, que tenemos un equipo que prácticamente todos corremos 10-2, 10-3, 10-2, 10-3. Eso hacía tiempo que no se veía. Ujú. Entonces, esa parte es buena porque literal que puedes poner a quien quieras donde quieras y va a hacer un buen relevo, una buena apuesta. Así que con muchas ganas, vimos a los sub-20 corriendo 39-2, Sí. haciendo récord España. Eh, es posible correr rápido con este equipo y yo creo que se va a correr rápido. Pues continuando con la charla, Abel, también te quería preguntar si, que también para conocer un poco tu opinión, incluso también eres joven, me hablabas el tema del nivel físico, de que a lo mejor habías tenido mucha carga y todo lo que hemos comentado, ¿no? Pero también ha influido en algo la parte mental, el hecho de que, sobre todo con la pista cubierta, ya sabemos cómo es en España, la prensa te haya preguntado tantas veces el tema de, ¿vas a doblar? ¿Vas a hacer 100, 110 o 60 o sea, que si vas a doblar la velocidad lisa con las vallas, que te lo hemos preguntado tantas veces el tema y que tú decías, sí, me gustan las dos, me siento mejor en las vallas, pero quiero también hacerlos lisos, que se te haya preguntado tanto por lo del récord de España en el 100, ¿eso crees que también te ha generado un poco de presión o lo tomas como parte del juego? No siento presión mediática Vale. cuando salgo a la pista. Siento presión personal, presión de tío, lo quiero hacer bien, lo he currado, en parte me lo merezco en cuanto a que... Pero es la misma mentalidad que vas, con la que vas a cualquier competición, sea un meeting o sea un campeonato grande. Tipo, sale mucho en televisión cuando Ana se habla a sí misma de, venga, tú tienes esto, lo has Ujú. trabajado, pues parte de lo mismo, esa presión personal de decir, tío, hazlo bien porque te mereces hacerlo bien. Lo has trabajado durante 9, 10 meses. Si yo al final consigo llegar al Mundial de Tokio, Dios quiera, si es posible, es en septiembre, del 13 al 20. Significaría que el último año entero ya está entrenando, porque yo empecé a entrenar el 1 de septiembre. Entonces, tú cuando te estás detrás de los tacos, no estás pensando en qué dirán los medios cuando termine la carrera, te salga bien o te salga mal. Es el hecho de decir, llevo un año entero trabajando para esto, quiero hacerlo bien, tío, no quiero terminar la última carrera y que no salga bien. Me merezco estar aquí y merezco hacerlo bien. Entonces, como que me lo quiero dar a mí mismo. Ujú. Así que no siento mucha presión por los medios. La verdad que lo disfruto el charlar. Claro, también te lo decía porque, claro, al final desde esta parte, evidentemente todo se ve un poco más difícil o más fácil en función del contexto, porque claro, yo recuerdo que antes del europeo sobre todo, el tema y el campeonato que hayas hecho en Gallur, claro, siempre se te preguntaba el hecho de, ¿vas a seguir doblando? ¿Quieres seguir doblando? Y tú siempre has dicho que sí. Sí, Y antes me has dicho, claro, a nivel físico, pues quieres seguir doblando, pero a lo mejor en algún momento tienes que tomar una decisión en función de la competición, ¿no? sí, De que a lo sí. mejor no puedes doblar todo el rato vallas y 100 lisos ahora pues porque no se da en Vallehermoso, pero en el Mundial de Tokio si te dan las dos, o en Tarragona o en Badajoz que hemos comentado antes, claro, Sí, eso no se puede hacer. es Pero imposible. eso yo lo sé. Entonces, a ver, al final yo no puedo estar hablando con los medios todos los días de la semana y decirle, no, ahora me siento así, ahora me siento así. Claro, sí. Entonces, yo hablo con mi entrenador Claro. y yo gestiono y digo, pues en esta competición hago 100, en esta hago vallas, en esta hago 100, en esta hago vallas. ¿Qué me viene mejor? ¿Cómo me encuentro? Por ejemplo, yo desde que me fui a Estados Unidos después del europeo hasta que he vuelto, habré metido 5 entrenamientos de vallas, porque entre que me he roto la mano, luego me hice una micro en el Ya, psoas. Entonces, yo voy gestionando con mi entrenador las competiciones que hacemos y las pruebas que hacemos. claro. Y si me veo capaz de hacer un buen 110, hago un 110. Si me veo capaz de hacer un buen 100, hago un 100. Si, por ejemplo, este año en Tokio, yo creo a día de hoy que puedo hacerlo mejor en vallas que en lisos, porque la velocidad es más complicada mantenerla en tiempo porque es más Ya, fácil quemarte. ya. Las vallas es una prueba más rítmica, al final el ritmo es más difícil perderlo. Bueno, ya ves a Kike, a Asier, ellos corren 13-20, 13-10 constantemente durante varios meses, eso es porque es una prueba de ritmo. Ellos
digamos que su velocidad punta será para hacer un 100, 10-3, 10-4, alrededor. Sí, Yo cuando llegue a Tokio, mi velocidad probablemente estará algo quemada y estaré en esos tiempos de velocidad, claro. pero sigo siendo capaz de meter un buen vallas. Ujú. Entonces, esas son las conversaciones que te digo yo que tú no tienes con los medios, entonces la prensa no se entera del tema o no sabe tanto y simplemente ven desde fuera el decir, ah, pues ahora parece ser que ya no le gustan los lisos porque está haciendo las vallas. Ya, No, es simplemente que yo hablo con mi entrenador, le digo cómo me siento y en función a cómo me siento, cómo voy y qué opciones tenemos por delante, elegimos una prueba u otra. ujú, Hay veces que le digo, mira, estoy reventado, pero me apetece mucho hacer esto. Y mi entrenador me puede decir, vale, pues vamos a modificar los entrenamientos para claro. que llegues con fuerzas y la puedas disfrutar. O me interesa más hacer esto porque necesito puntos en esta prueba, pero en esta no. Y se va viendo. Es algo literal que del día a día. Yo Sí, cuando llegué a España hablé con Peiró y le dije, pues yo creo que en mi época en España solo voy a hacer lisos, porque las vallas me están dando muchos problemas este año con lesiones y demás. Pero luego he venido aquí y hablando con mi entrenador, pues hace 2 semanas metimos la posibilidad de hacer vallas. claro. Luego, antes de ayer hablé con él y dijimos, oye, pues a lo mejor puedo meter más vallas que lisos. Es algo que va cambiando durante Sí. el día a día y al final yo no puedo estar con los medios ni con los miembros federativos de la RFA hablando todos los días diciéndole lo que pienso porque les voy a volver locos. Claro, también yo creo que es incluso un poco la falta de costumbre, ¿no? De que Mm, haya atletas de tu perfil, que es verdad que antes lo claro, hemos hablado, cada vez es verdad que sois más jóvenes y podéis doblar más, pero no estamos tan acostumbrados sí, antes. Yo recuerdo, pues a lo mejor un Bruno Hortelano cuando empezó a claro, despuntar sí que tenía, hablaba, era uno de los primeros que empezó a hablar de doblar pruebas, que de repente lo veías en un 200 y en un 100, y fue como la primera vez que más o menos, ¿sabes?, lo metimos en nuestro imaginario. Y contigo está pasando parecido, de que yo mm, creo que es la falta de costumbre del hecho de que hay un atleta que se pueda sentir bien en las dos pruebas de sí, velocidad, porque en el fondo y en el medio fondo sí que sí que estamos se más da mucho. acostumbrados, oye, un 5000, un 1500, un lo que sea, pero en velocidad estamos menos acostumbrados y eso también creo que lo has traído tú un poco, por tus Sí, condiciones, por tu ritmo y demás, de que se plantea el debate de decir, oye, ¿dónde está mejor Abel ahora? ¿En las vallas o en los lisos? Y eso antes no lo podíamos plantear claro. porque lo teníamos como muy cerrado Y ese mismo de mente. debate que existe dentro de la prensa es el Lo que tienes tengo yo tú, internamente claro, y el que tengo yo con mi entrenador. justo, Cuando hablo con él, a veces ni él y yo sabemos claro. y decimos, bueno, pues vamos a darle una semana y en una semana vemos cómo estás. Porque Y creo también a eso, Abel, que a ti incluso te divierte de más, ¿no? sí, Porque sí, si yo me pongo en tu piel, si solo quisieras hacer una prueba, te aburrirías mucho más del atletismo, te claro, quemarías mucho más del sí, sí. atletismo, ¿no? Imagínate el caso, me rompo la mano, me Claro, dicen que no puedo hacer vallas, si yo solo soy vallista, es que me fusco, me claro, encierro y digo, tío, qué rabia, no sé qué, ahora tres claro, semanas sin hacer vallas. No, pues vamos a darle el lado positivo. Tengo 3 semanas para trabajar mi velocidad. claro. Y esas 3 semanas fueron de locos, porque luego llegué al campeonato de conferencia y pude correr 10:29 dejándome llevar los últimos 20 metros. Que eso, hace 2 meses ni me lo imaginaba. Bueno, Claro. hace 2 meses corrí 10:26 Ujú. al tope los 100 metros. Y ahora soy capaz de correr 10:29 dejándome llevar los últimos 20 metros. Entonces, es eso. Lo disfruto bastante las dos pruebas y es como que aire fresco cada vez que Claro. cambio. Y también te quería preguntar por Estados Unidos, ¿qué tal ha ido la temporada en Estados Unidos? Porque al final, desde España la información es muy escasa, más allá de la que publicas tú por tus redes o publica Sí, tu equipo, sí que nos enteramos de la lesión porque tú mismo lo subiste sí. a Instagram, pero ¿qué tal ha ido? Porque la lesión fue hace más o menos 2 meses, creo, es que el tiempo pasa Cuando además. me rompí la mano, sí, más o Abril creo que menos. fue, poco después Eh, del europeo, porque el europeo fue a finales de fueron marzo, 4 semanas antes del 17 de mayo, así que sí, abril. a mediados final de abril. Más o menos al final de la primera quincena de abril sucedió aquella Mm. lesión. ¿Qué tal ha ido las peripecias de Abel Jordán desde la última vez que estuvo en España? En Estados Unidos, bien. A ver, no ha sido. Me ha dado un poco de rabia porque no he podido competir tanto como me Claro, gustaría y no he podido pasármelo tan bien. Yo al final en Estados Unidos he competido 3 fines de semana y uno de ellos ni lo cuento, porque yo me rompí la mano. Y yo cuando me rompí la mano había corrido 100 y ujú, había corrido 4 por 100, pero no había hecho vallas. ¿Qué pasa? Que se acerca el campeonato de conferencia y para el campeonato de conferencia es como el campeonato de España, tú tienes que correr un tiempo para clasificar. Yo vallas no había corrido. Entonces me encuentro tesitura de que a mí me quitan la escayola un jueves, una semana antes del fin de semana de conferencia. ya, Entonces, el viernes, literal, al día siguiente que me quitan la escayola sin tener movilidad en la mano todavía, yo tengo que correr unas vallas, porque tengo que clasificar. Entonces, corrí unas vallas de aquella manera como que las corría a ritmo, sí, porque el sí, estándar era 15:0, tampoco me
tampoco tenía que esforzarme demasiado. Ujú. Entonces corrí las vallas a ritmo, hice creo que 13,95 y esa fue una competición que además fue en casa, que no tuve que ni viajar a ningún lado. Entonces si cuentas esa, competí 3 veces, pero yo es que esa ni la cuento. Entonces competí 2 veces, un fin de semana que hice 100 y 4% y luego el fin de conferencia que hice 100 y 110. Y ya está. Luego mi equipo clasificó a Regionals, yo fui con la esperanza de poder recuperar el tiempo y no recuperé. Y luego fui a Nationals como reserva, ya Ujú. viendo que el equipo en Regionals de 4% lo había hecho muy bien. Pues fui a Nationals un poco de reserva y un poco de guía. Ujú. Muchas de las cosas que yo he aprendido aquí en España con el relevo español, se lo he intentado enseñar a todos mis compañeros de allí. Entonces, pues es verdad que mi entrenador me lo decía, me decía, me interesa mucho llevarte a este campeonato nacional, también porque le transmites mucha confianza a tu equipo. Ujú. Te miran a ti como alguien que sabe lo que dice y que tiene confianza en lo que dice. Entonces, cada vez que hacían un cambio de relevo o pasaba algo, me venían, me preguntaban, me decían, oye, ¿cómo has visto esto? Esto sí, he salido antes, he salido después, Ujú. ¿crees que tenemos que aumentar la marca, cerrarla? Y es verdad que tampoco soy un experto en esto. Yo todo lo que he aprendido se lo debo al equipo de relevos de la española Claro. que me lo ha enseñado. Pero bueno, por lo menos tienen un pelín de guía más que ellos mismos intentar hacer un equipo y ver lo que sale. Ujú. Entonces, fui a los campeonatos, pero competir como tal, competí 2 findes y eso es lo que más me dio rabia, que no pude disfrutar los viajes, el estar con el equipo Ya. en forma, salir a la pista, competir. Fue muy poco lo que hice. Claro, y mentalmente, ¿cómo lo has gestionado? Porque es verdad que, claro, estás muy lejos de casa, también estás muy lejos del foco mediático en España, decir Ujú. cómo está Abel, cómo no. No sé si te podías sentir incluso un poco, no digo solo, porque evidentemente tienes tu familia, tienes tus compañeros, pero claro, en el momento que te fisuras, que te rompes la mano y ves que es una temporada muy cargada, no sé si tuviste incluso más agobio del habitual, de decir, claro, no es lo típico de que te la rompes y solo tienes a finales de agosto una competición. Ya. Tú en la cabeza entiendo que tenías el hecho de decir, tengo Valle Hermoso, tengo los campeonatos de España, tengo Tokio, tengo un europeo. ¿Te llegaste a agobiar? ¿Cómo lo gestionaste cuando nadie te miraba? No, la verdad que tuve la gran suerte de que mi novia vino a visitarme un mes a Estados Unidos. ¿Coincidió con...? Y ella llegó un jueves, si no recuerdo, creo que llegó un domingo. Ujú. No me acuerdo muy bien. Pero ella llegó 4 días antes de que yo me rompiese la mano. Entonces, y ella se fue el día antes de que me quitase la escayola. Entonces tuve todo el periodo de escayola con su ayuda al 100%. Ni a Ella, propósito. claro, yo creo que pasó el momento que tenía que pasar, porque ella me ayudaba a cocinar, me ayudaba con toda la gestión, sobre todo de la casa. Yo al final vivo solo allí, bueno, vivo con compañero de piso, pero todo Sí. lo demás es solo. Pues a la hora de hacer la colada, limpiar la casa, cocinar, me ayudó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y se lo agradezco un montón. Y fue esa fortuna es desafortunada porque Ya. no todo el mundo quiere romperse, pero si te rompes una mano, mejor que sea con alguien cercano a tu lado. Ujú. Entonces, todo eso lo llevé muy bien. Y donde más así fue molesto fue después de Regionals, porque al final yo ya no tenía exámenes. Entonces, estuve 2 semanas en casa en las que no podía entrenar, Claro. pero tampoco teníamos mucho que hacer porque mis compañeros sí que estaban entrenando, yo iba a verles a la pista, pero yo no podía hacer nada. Entonces, esa temporada sí que la pasas más solo. Es verdad que yo, cada vez que me escribe gente para preguntarme sobre la experiencia de Estados Unidos, yo se lo digo. Yo le digo que es como el atletismo. El día que tocan serie de 300 no te apetece nada, pero luego cuando sales a la pista a competir te mola mucho. Y al Ujú. final, en un año global, uno disfruta el atletismo, pero ese día de series te estás muriendo. Pues Estados Unidos es igual. Sí que hay días que te sientes solo, pero porque la cultura es distinta, no te sientes del Claro. todo integrado. Y si no tienes gente que te recuerde a lo que es la cultura española, como en mi caso, yo no tengo a nadie de España en mi universidad, pues es sencillo sentir momentos de soledad. Y no pasa nada, simplemente los vives con tranquilidad y aprendes a gestionarlos mejor. Claro. Eh, yo tengo ayuda psicológica además, sí que es verdad que hablo mucho con mi familia, estoy en contacto con ellos regularmente, entonces lo pasas mejor. Pero sí que momentos de soledad en Estados Unidos uno vive siempre porque no deja de ser un sitio en el que estás súper lejos de todos los que quieres y que además la diferencia horaria no ayuda. Claro. Yo que tendré 3 horas libres al día en las que puedo hablar con la gente de España, porque entre que yo estoy en clase, ellos están entrenando, cuando ellos están entrenando, haciendo su vida, yo estoy durmiendo, entonces todas esas coincidencias o malas coincidencias hacen que tiempo de
hablar con gente de España Claro. se reduzca a 2 horas al día, 3 horas al día. Claro, y además, antes me lo decías, ingeniería mecánica, ya te queda un año. Me queda un año. ¿Has terminado ya el año bien? Sí, En lo ha académico has sido, terminado bien. me vine a España un mes, ¿Sí? dije, buah, qué complicado va a Claro. ser, no sé qué, es el semestre que mejor notas he sacado. No sé qué he hecho. Joder, No sé qué he hecho distinto, pero ha sido el semestre que mejor notas he sacado. joder, en tu caso fue, me parto la mano, el atletismo como el culo, porque claro, me partió la mano, no puedo hacer nada, pero viene tu novio y te sacas todo el Sí, sí, semestre. Pues oye, mira, genial. afortunado en el amor, afortunado en los estudios y en el deporte, pues bueno, has tenido una Bueno, pausa, ¿no? se pasa. Claro, ¿y cómo encaras ya este último año? O sea, porque al final ingeniería mecánica, recuerdo que lo hablamos en enero, que tú dices, bueno, no es muy complicado, a ver, es una ingeniería mecánica. Es verdad que, mira, coméntame, ayer tuviste una práctica de ingeniería mecánica. Ah, sí, sí, te contaba que nada, se me rompió el mando de la Play y como, claro, como ya estoy de vacaciones, no tengo nada que hacer, dije, pues déjame experimentar y me puse a abrirlo y lo abrí pieza por pieza. No sé qué hice, pero cuando volví a montar ya estaba arreglado. Joder, ¿eh? No sé, las manos mágicas. No, no, lo próximo es una Switch o tal, abrirla, si te Sí, falla la pantalla o lo que sea. Claro, te queda el último año y después, ¿qué prevés? ¿Prevés volver a España? ¿Prevés...? no tengo ni idea. Es que me gustaría darte una respuesta, pero Pero, ¿qué te apetece en el cuerpo? es Ya que incluso también más allá tengo de lo deportivo. sentimientos encontrados Por con eso. eso, porque llevo 4 años ¿Estás bien? que los llevo muy bien, que Sí, vengo sí. mejorando y dices, tío, de cara a Los Ángeles 2028, pues no es tontería quedarse allí 2 años, pero a la Claro. vez, sí, deportivamente muy bien, pero luego personalmente, cuando acabe la carrera y todos mis amigos se gradúen y empiecen a hacer sus vidas, yo no voy a tener nada distinto al atletismo. Y Ujú. cuando toda tu vida gira en torno al atletismo, estás perdidísimo, porque a la mínima que tengas una lesión, ¿qué hago? Estoy solo en mi casa, no tiene sentido. Entonces, probablemente vuelva a España. Seguramente vuelva a España. Por eso mismo que te digo, porque tenía mis planes de, por ejemplo, a lo mejor ser entrenador, le llaman assistant coach, allí en Sí, mi propia me lo universidad, dijiste. ser entrenador allí, pero es que volvemos a lo mismo. Tendría un grupo de entrenamiento al que yo paso a ser entrenador. Entonces ya el sentimiento no es el mismo, no No es es el lo sentimiento de mismo. un compañero, no es el sentimiento de un amigo, es el sentimiento de que yo estoy en una posición por encima, por así decirlo, y luego yo vendría por las tardes a entrenar solo. Es que no es sostenible a nivel emocional eso durante 2 años. Además es un deporte que es tan sacrificado Ya. y que mentalmente es tan duro. Mm. Y yo en la pretemporada, por ejemplo, la paso súper mal. Imagínate hacerte cuestas, hacerte series en pretemporada y hacértelas literalmente solo. No es sostenible a nivel emocional. Tú necesitas un equipo, necesitas... Es muy gracioso porque es un deporte individual, pero es un deporte individual que necesita de un equipo sí o sí, porque necesitas gente que tire de ti cuando a ti no te apetezca entrenar, cuando estés cansado, cuando hayas dormido poco, cuando tengas un examen al día siguiente, necesitas gente que te anime y que te empuje a ser tu mejor versión. Y si yo me quedo otro año, sentiría la falta de ese equipo. La situación sería distinta si yo, por ejemplo, me lesiono. Ahí en Estados Unidos, si tú te lesionas un año, te devuelven un año de Ujú. elegibilidad y puedes competir otro. Entonces sí que sería parte del equipo, sí que sería un atleta. Sí. Pero si el año va con normalidad, seguramente vuelva porque al final ese soporte emocional yo lo tengo aquí en Madrid, no lo tengo allí en Estados Unidos. Claro, yo recuerdo aquí siempre mucho las palabras de Alba López, que dice, claro, el atletismo es un deporte individual, pero no solitario. Que Claro. esto siempre es un poco lo que llama la atención a la gente, porque claro, normalmente, salvo en las copas o en los europeos de selecciones o en los relevos, es un deporte individual. Al final os Sí, enfrentáis vosotros a estas calles, sí, sí, calle, calle. pero la ayuda de tus compañeros es primordial, Sí, principal, porque al final entrenáis casi siempre en equipo, con un entrenador, pero es un grupo de trabajo, son varios atletas que encima en edades diferentes, pero que más o menos sois de la misma quinta y sois amigos también fuera de la pista, y eso es súper importante. Claro, ¿tú sigues disfrutando de ser atleta como como la primera vez que lo fuiste? O sea, ¿sigues disfrutando de esto como tu pasión o ya lo encaras más como un trabajo? a ambas líneas. Este año ha sido distinto porque este año ha sido el año en el que, por así decirlo, me he profesionalizado. Al final he conseguido un contrato con Adidas y ha cambiado un poco la perspectiva de cómo encaro yo el deporte. A lo mejor antes sacrificaba el deporte para hacer otras cosas y ahora cambia la perspectiva. Pero lo sigo disfrutando mucho porque si al final ese disfrute es el que me ha hecho venir hasta aquí, se me volvería a dejar de hacerlo. Hay una cosa que le gusta mucho al entrenador que tenía el año pasado, le gustaba mucho decir que cuando tú estás lesionado y haces un proceso
rehabilitación, que todos los ejercicios que te han hecho salir de esa lesión, continúes haciéndolos, porque al final, esos ejercicios te han llevado a estar en buena forma, es una bobería dejar de hacerlos Ya. porque ya estés bien. Pues esto igual, si yo he conseguido llegar a donde estoy a través del disfrute, del sacrificio, de la constancia, de los amigos que me han rodeado durante el camino, ¿qué sentido tiene que yo ahora llegue a ser profesional y que tire todo por la borda y que me vaya, yo qué sé, solo por ahí a entrenar? Es que no tiene ningún sentido porque no me va a sostener si ya tengo mi base creada. Ahora simplemente estoy poniendo más pilares encima. No tiene sentido tirar la base entera y hacer una nueva. ¿Y cuáles son tus mejores amigos en el atletismo? Yo, yo creo que te lo dije cuando hablamos en Sí, enero en Twitch. Bueno, sí, en Twitch sí, hablamos en sí, sí, enero. en enero, Yo, medio año. casi quitando 2 o 3, todos los amigos que tengo son de atletismo, porque al final comparten todo lo que comparto yo y tengo mi grupo de entreno con los que me llevo muy bien. Mi novia ha salido de atletismo, entonces, y cuanto más me adentro en este mundillo de competir internacionalmente, de conocer nueva gente pues, de otros sitios del país, cada vez conozco a más y me llevo muy bien con la mayoría, por ejemplo, de los atletas de la selección. Entonces, son personas que valoro mucho. Sobre todo los más cercanos a mí son personas que valoro mucho porque, ya lo te digo, porque me han acompañado cuando no era nadie. Claro, ya las dos últimas, Abel, claro, hablabas del tema de la selección, para terminar un poco con la percha, ¿no?, de Vallehermoso, el tema de la selección. Es verdad que es una competición diferente, porque al final es un atleta por prueba y no existe, no es una concentración al uso como en otro tipo Sí, de campeonatos, pero es verdad que en España hay un equipo bastante majo por lo general, ¿no? Hablamos sí, también de atletas, incluso en vallas, lisos, claro, hablamos de perfiles como el tuyo, Quique Llopis, Asier Martínez, que al final Asier y Quique llevan tropecientos años, son jóvenes todavía, pero llevan sí, sí, tropecientos años dejándose la vida por esto. El ejemplo de Quique con las marcas es una barbaridad, que dices, joder, está todo el rato pum, pum, pum. En los lisos tienes a un Guillén Crespí, que más o menos desde tu quinta, y sí, también en Roma lo hizo muy bien el año pasado, también lo vimos creo que fue a Nanjing, de hecho, fue a Nanjing sí, que y, y- quedó semifinalista, si no y recuerdo mal. lo hizo bastante bien. Claro, ¿cuánto de importante es para ti tener esta clase de nombres en el equipo? Ya no solo a nivel personal, sino también a la hora de fijarte, ¿no? De que tú, aunque seas muy joven o que consigas grandes marcas, miras hacia adelante, digamos en edad, y tienes un Quique Llopis, un Asier Martínez, que también te sirven de referencia. Aunque sean tus rivales en las vallas, también son referencia para ti, ¿no? Son ejemplos a seguir para ti. Sí, no, primero te enseñan el ejemplo de que es posible, de que yo ya no te diría aquí o así que está muy cerca. Tú ves a Maribel, que lo hablábamos, yo recuerdo en la COPE Sí, antes de Appelnor. Maribel a mí me saca 10 años y ella sigue día tras día demostrando marca tras marca que está en su mejor forma. Entonces, si ella, teniendo 10 años más que yo, es capaz de hacerlo, ¿por qué yo no voy a ser capaz de hacerlo? Entonces, pues sí, en las vallas tienes aquí, que tienes a Ser, que, que los tienes ahí como, tío, ese puedo ser yo dentro de 3 años, porque al final ellos dos son de la misma edad, creo, y me sacan 3 años. Entonces, te sirve como motivación, te sirve como ejemplo de ver que es posible llegar más lejos de lo que yo he llegado. Y también te dan un golpe de realidad, claro. porque imagínate, si ellos dos no estuviesen, basándonos a los resultados de la UCI del año pasado, yo sería el máximo referente de España en vallas. Y ser el máximo referente de España en vallas con 13,50, a lo mejor te daría esa sensación de, no, soy el mejor, no sé qué, no, no. Tienes gente que lo hace mejor que tú, entonces ponte las pilas, porque es verdad que es un deporte, el atletismo es un deporte individual, pero el hecho de que haya competitividad, si es sana, ayuda un montón, porque te da esos golpes de realidad de decir, tío, ponte las pilas. Yo con Crespi nos mejoramos el uno al otro todo el rato y eso hace que queramos trabajar y ser mejores. Porque él corre el año pasado, se va al europeo, es finalista, es quinto y yo estoy en las gradas viéndole y le digo, tío, qué guay que lo está haciendo, que es esa envidia sana de decir, me alegro un montón por él, por todo lo que está consiguiendo, pero también ese quiero ser yo. Entonces, no puedo serlo desde aquí sentado, tengo que irme a la pista y trabajármelo. Entonces, el hecho de tener esos nombres cerca de ti en edad, te dan ese golpe de realidad de decir, si ellos pueden hacerlo, ¿por qué yo no? Sí, totalmente. Y además creo que el ejemplo es muy, muy válido porque encima
por ejemplo, con el caso de Quique, ¿no? Yo recuerdo que en Madrid, también en el meeting de Madrid, que creo que la final no la disputaste precisamente porque no te viste No, estaba súper agarrotado. agarrotado, Sí, saturado, pero yo recuerdo que con Quique, claro, al final, no digamos a nivel mediático tal, pero se hablaba como mucho de ti, ¿no? Es decir, la marca que va a hacer Abel, cómo lo va a hacer Abel, llega Quique, pum, 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 y se clavó 3 carrerones sí, increíbles, no digamos marcando territorio, pero diciendo, yo sigo aquí, sí, sí. y al final eso es lo bonito del deporte español, o incluso un Asier Martínez, que pasó lo que pasó en Gallur, que no llegó a la final, Y luego fue finalista. pero luego fue, efectivamente, estamos hablando de que también es importante para vosotros que os retroalimentéis en un sentido sano, de que a lo Sí, mejor ahora tú eres el más joven, has salido y es como el boom de a ver Jordán, a ver la marca que haces, pero llega un Asier o un Quique y es como golpe encima de la mesa, que nosotros claro. somos los que llevamos más años aquí y marcamos el territorio, y eso creo que es súper bonito de ver, sobre todo para la gente que sigue el atletismo en el día a día, porque al final os conoce y ve un poco lo divertido que es esto, ¿no? Que es la parte deportiva. Y antes hablabas del tema de Maribel, claro, yo a ti no te veo como una Paula Sevilla, ¿no? De los 100 metros a los No, 400, eso ya es... no, no. Pero también es otro ejemplo, con 27 Sí, sí. años ha rehecho su Su carrera carrera, deportiva ya. y otra que está doblando pruebas, que dices, pues nunca es tarde. Y ya la última vez, ¿por qué la gente, ya este último sprint, por qué la gente tiene que ir a Vallehermoso? Porque es verdad que todavía siguen faltando entradas por vender, sigue habiendo grada disponible. ¿Por qué tienen que ir a Vallehermoso de este viernes? El jueves es en el Palacio Real, pero ¿por qué tienen que llenar Vallehermoso del viernes al domingo? ¿Por qué tienen que ir a este campeonato tan importante para nosotros? Yo creo que por varias razones. Primero porque estamos viendo un cambio generacional de atletismo que ilusiona mucho y, y que ellos puedan ser partícipes de decir, yo le vi a él cuando hace 10 años corría en Vallehermoso y aquí sigue. Entonces, ser partícipes de ese cambio generacional, pues un poco como en el fútbol, todo el mundo que vio el 2008, 2010, 2012 lo recuerda con mucho cariño porque fue partícipe de ese cambio generacional. Son ellos los que dicen yo estuve ahí. Pues estamos viendo un cambio generacional de atletismo español que anima mucho y esta puede ser la primera piedra en casa de decir el futuro promete. También porque va a ser muy divertido. Al final, el atletismo es un deporte, yo lo disfruto un montón, es un deporte súper divertido. Y, joder, ¿cuántas veces tú tienes la oportunidad de ir a ver a los mejores atletas de Europa a 15 minutos de tu casa? Es que, y si me dices que es como en la final de la Champions, que te cuestan 600 euros las entradas, 700 euros las entradas y estás arriba del todo, pero estás casi a pie de pista, las entradas son más que económicas, por así decirlo, no me salía la palabra, Sí, asequible, sí, está bien. asequibles, me salía affordable. Eh, pues es que es una oportunidad que no sabemos cuándo va a volver a pasar, porque sí, tenemos Valencia 2027, pero ya es Valencia. Toda esa gente de Madrid que puede venir aquí y acercarse a ver es súper recomendable. Además, en verano, luego tienes el Moncloa al lado, acabas a las 9, te vas a tomar algo, es que suena a plan de verano. Pues ojalá sea así. Abel, muchas gracias por esta charla. Sabes A que te ti, hombre. seguimos y que te damos muchísimo apoyo, tío. Gracias.